Buenas tardes, yo soy Carlos Ferres, soy residente de digestivo en el Hospital Ramón y Cajal. Buenas tardes, yo soy Miquel Castellano y soy residente de cirugía plástica en el Quevedo Marañón. Bueno, vamos a empezar con una de estas charlas generales, un poco diferentes a las que habéis estado viendo hasta el momento, porque no vamos a hablar de especialidades, sino vamos a hablar de grandes grupos de especialidades. Como sabemos, la medicina es como una moneda con sus dos caras, que parece que crónicamente están enfrentadas, la medicina por un lado, la cirugía por el otro lado, pero no es así. Como he dicho, son las dos caras de la misma moneda, somos complementarios. Pero bueno, vamos a tratar un poco cómo son los médicos, cómo son los cirujanos, cómo sería el perfil de una persona que hace una especialidad médica o que hace una especialidad quirúrgica. A estas alturas, vosotros y yo, cuando estabais sentado, solo se tienen claras unas pocas cosas. Primero, lo que no me gusta, ¿vale? Pues yo tenía claro que en la vida haría, por ejemplo, traumatología. Pues no, el bricolaje se me dio muy mal, los clavos, los tornillos, no. Por ahí no iba. Hidrología en Cuenca tampoco. Tampoco. Por ejemplo, pediatría. Bueno, pues yo los niños son graciosos un rato, pero luego no tenía la paciencia como para... No. Pediatra no, ¿vale? Sabes lo que no te gusta. Y luego tienes otra cosa clara. Si quieres ser médico o si quieres ser cirujano, ¿vale? Muy bien. La cara de flipado se desarrolla a lo largo de la residencia, por cierto. Pues es verdad que mucha gente lo tiene claro a esas alturas, pero por si no lo tenéis claro todavía, pues damos esta charla. Los médicos y los cirujanos sí que tenemos cosas en común, pues claramente estudiamos la misma carrera, pasamos por los mismos exámenes y luego nos tenemos que enfrentar a la misma oposición, la preparación en la academia y todo eso. Sin embargo, son dos caminos muy diferentes al final, porque la realidad a la que nos tenemos que enfrentar luego en la residencia es muy distinta. Mi compañera de piso es residente de cardiología, la pobre, y al final del día, cuando cenamos, nos contamos cosas y parece que hacemos dos trabajos diferentes, o sea, no tiene nada que ver. La charla se llama Medicina versus cirugía, polos opuestos, porque todo el mundo piensa que los médicos y los cirujanos se llevan mal, y es verdad, básicamente. Bueno, entrando en materia, voy con lo mío. ¿Cómo es un día normal en la vida de un médico? Solemos llegar sobre las 7:30. Eso es mentira, ¿no? Allá. A las 7:30 estabas sobando. Acabo de empezar. Llegamos a las 7:30. Y bueno, normalmente a esas horas pues tienes interés por ver qué pacientes han llegado, coges las carpetas y te lees los ingresos. A las 8 es el pase de guardia, te cuentan los pacientes, pero tú ya te los sabes porque te los has leído. Y empieza a contarse los pacientes y normalmente a estas alturas se suelta algún improperio contra los cirujanos porque no te operaron a 1 de madrugada, cuando evidentemente tendría que haber entrado en quirófano. A las 8:30 termina el pase y empiezan pues, las sesiones. Pues la última que fuimos, relación de los niveles plasmáticos de manganeso con complicaciones cardiovasculares en pacientes ingresados. Qué interesante, ¿eh? La verdad es que tenía su miga, aunque no lo parezca. Ya. Después vamos a la planta. Te haces un café antes. A continuación sigues con la planta y sigues con la planta. Llegada a cierta hora las enfermeras se cabrean porque no han salido los tratamientos y te empiezan a echar un poco la bronca, ¿vale? Luego pones los tratamientos. Llamas a bioquímica porque estás interesado y parece que le vas a pedir manganeso a todos tus pacientes. Eso para mañana fijo. Lo pides y sacas los tratamientos y sacas las analíticas. Luego empiezas con los evolutivos. Perdón, te has olvidado el café de las 11:30. Sí, bueno, ya llevamos por el segundo normalmente a esas alturas. Empiezas con los evolutivos y te das cuenta que el de la 12 tenía cloro bajo. Al pobre cloro nadie le hace caso nunca. Entonces calculas el déficit y sacas un nuevo tratamiento. La enfermera te echa una bronca tremenda porque no es normal que lleves 2 tratamientos a estas alturas para el mismo paciente. Sigues con los evolutivos, otro café, y te das cuenta que el de la 13 ya tiene el antibiograma. Bueno, pues te bajas a hablar con Pepe, el de micro, a ver si te lo explica. Te tomas un café mientras tanto y al acabar te das cuenta que no lo entiendes, así que le pones 3 antibióticos y cobras un poco de todo. A partir de las 3 va siendo la hora de comer y bueno, el tema fundamental no suele ser el fútbol, suele ser el manganeso, pues un ratillo más. Todo esto queda plasmado en un evolutivo clásico médico, pues de 2 páginas, así sencillo, minucioso, para saber cómo ha ido el paciente de verdad, ¿vale? Bueno, os voy a contar por otro lado el día de un cirujano. Pues nosotros sí llegamos al hospital a las 7:30 porque no queda más remedio ya que a las 8:30 ya tienes que estar en quirófano y nosotros pasamos planta. O sea, la gente piensa que los cirujanos no pasan planta, pero sí que lo hacemos. Luego, el hecho de que tengamos que dejar el pasamedias porque ya están intubando al paciente, pues ya es otra historia, pero en principio tenemos buena intención. Luego, desde las 8:30 hasta la 1 más o menos, no tengo mucho que contaros porque estamos en quirófano y no podemos hacer muchas cosas más, aunque, bueno, tendríamos que hacerlas. A la 1, de repente caes que algún servicio de médicos por ahí
Había puesto una interconsulta como hace 3 días. Entonces, te deslavas corriendo, vas por el hospital buscando la cama, llegas, destapas la cura de la úlcera sacra y las enfermeras empiezan a decir cosas sobre tus padres, porque claro, es la 1 y están muy ocupados con el almuerzo. Tienes que dejar la cura a medias porque te llega el WhatsApp del anestesista que dice baja ya, que ya he intubado al siguiente. Entonces vuelves a bajar. A las 2 estás en quirófano otra vez. Ya se va acercando el momento, la hora en la que según nuestro contrato supuestamente nos tendríamos que ir a casa, pero estamos operando todavía y el anestesista también dice cosas sobre tus padres y tú le dices cierro ya. Y bueno, no es verdad. Por fin, a las 3:30 vuelves a la planta y hacemos otra cosa que la gente piensa que no hacemos, escribir informes. Muy minucioso, muy largo. Claro, porque a las 3:35 los informes ya están hechos y ya han llegado las enfermeras de la tarde que están cabreadísimas porque dice no me has puesto ni un tratamiento, hay que actualizar los tratamientos. Y nosotros siempre le decimos, vale, entiendo que es tarde, pero tampoco hay que ofender diciendo cosas como hidroclorotiazida, que estoy muy sensible y no he comido todavía. Pierdes la oportunidad de irte a tu casa porque a las 4 ya te llaman porque se ha complicado un paciente y entonces tienes que volver a quirófano y así seguimos. Como Carlos ha puesto uno de los evolutivos de los médicos, pues yo pongo un evolutivo de cirujano. Evolución favorable, sin complicaciones locales ni generales en el postoperatorio inmediato. De hecho, este cirujano desarrolla un poco demasiado, porque hay algunos que ponen evolución satisfactoria y me parece más que suficiente. Luego abajo tenemos el clásico paracetamol alternando con nolotil cada 4 horas. La base de la analgesia. La base de la La base de la analgesia. Entrando en materia y hablando un poco más en serio ya, ¿cuáles son los pros y las contras de las especialidades médicas? ¿Cuáles son las especialidades médicas? Pues esas grandes especialidades por las que todos estudiamos medicina. Es la medicina de familia, la medicina interna, digestivo, cardio, neuro, las grandes especialidades. La mayoría de ellas duran 4 años, como bien sabéis, salvo las que duran 5, interna, intensivo, cardio y oncología médica desde hace poco tiempo. ¿En qué tienen todas ellas en común? Pues que hay que conocer bien las enfermedades, hay que estudiar mucho, te tiene que gustar la medicina, la patología, el paciente que cambia, tienes que conocerte su historia clínica, tienes que estar a su lado, es decir, tú ves cómo el paciente va evolucionando, cómo le descubres cosas, cómo mejora, cómo empeora, cómo se cura, o en el peor de los casos no lo olvidemos, porque nuestra labor no es curar siempre, eso es si podemos, nuestra labor es aliviar el sufrimiento, ¿vale? Y en muchas ocasiones las especialidades médicas pues tenemos que estar al lado del paciente hasta el final, ¿vale? Por eso lo que digo de paciente crónico. ¿Vale? Si un paciente es crónico, los cirujanos también tienen sus pacientes crónicos, pero normalmente es una actuación más aguda en toda la historia clínica e historia biográfica del paciente. ¿Cuál es nuestro hábitat natural? Evidentemente, la consulta y la planta. Hay especialidades más de consulta, especialidades más de planta. Pues especialidades de consulta, clásicamente, la medicina de familia, endocrino, reuma, especialidades de planta, pues muchas de las especialidades hospitalarias, ¿vale? Te tiene que gustar la consulta, conocer a tus pacientes, pues el médico de cabecera. Mi madre es médico de cabecera y es que me cuenta que se sabe pues toda la vida de los pacientes, tienes 1000 pacientes, los conoce por su nombre, por sus apellidos, sus circunstancias biográficas, sus circunstancias sociales, ¿vale? Es un enfoque como muy global. Problemas o contras, bueno, por así decirlo, que a veces somos poco resolutivos, es lo que he dicho antes, pero más aparte necesitamos a los cirujanos en un momento dado y ellos no necesitan a nosotros, evidentemente. A veces son especialidades exigentes, con poca válvula de escape. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo esto desgasta. La planta desgasta, es cansada, la consulta a veces también. Y bueno, de vez en cuando echas en falta o vas en falta el tener pues, las técnicas, las cirugías que te llevan un poco a desconectar, a hacer lo tuyo, a hacer la técnica y pasar a otra cosa, ¿no? Pero no olvidemos, por último, el último punto que os quiero decir, que también tenemos las técnicas, el intervencionismo, ¿vale? La mayoría de las especialidades médicas cada vez son más intervencionistas. Los médicos también curan con las manos, ¿vale? Los cardiólogos con sus cateterismos, las endoscopias, ¿vale? Que no todo lo que se hace con las manos, que se gusta hacer cosas, no todo es cirugía. Y bueno, a pesar de lo que os hayan contado en las clases de la academia, en estudio doble ciego es esto, 2 cirujanos leyendo un electro. Bueno, ya que no hace ninguna gracia, seguimos con los pros y los contras de las especialidades quirúrgicas. Pues lo primero, la carrera nos prepara poco a una residencia en una especialidad quirúrgica. ¿Eso qué quiere decir? Pues todos nosotros sí que hemos estudiado patología quirúrgica en la carrera y hemos hecho prácticas también. Pero claro, enfrentarse a la residencia y ser residente de cirugía ya es otra historia. Además, la patología quirúrgica que se estudia en la carrera a lo mejor abarca las patologías que ve el cirujano general, pero luego hay mucha patología de la cirugía de especialidades de la que no tenemos ni idea.
Es un mundo nuevo y también hay que aprenderse muchas cosas que en la carrera no nos han contado para nada. Por ejemplo, todos los aparatitos que los cirujanos utilizamos o los apósitos, los hilos. Entonces, todas estas cosas muy técnicas de las que al principio no tenéis ni idea, pues os tienen que gustar, os tiene que apetecer aprenderlas. Nuestro hábitat natural, pues nosotros también tenemos nuestra consulta en nuestra planta, pero sin duda nuestro hábitat natural es el quirófano, lo habéis visto antes en el día a día del cirujano. Tenéis que saber que si elegís cirugía, pues el quirófano os tiene que gustar. Por eso siempre, cada año, en las jornadas post-MIR se dice que si estás dudando entre una especialidad médica y una especialidad quirúrgica, pues tienes que elegir la especialidad médica. El quirófano es un entorno peculiar, tenemos que pasar allí muchas horas, incluso 12, 13 horas de pie, y a veces, aunque te guste, pues se te puede hacer pesado. Entonces hay que pensárselos muy bien. Es verdad que las especialidades quirúrgicas son más resolutivas, en el sentido de que nos llega un paciente con un problema y nosotros con nuestras propias manos pues se lo solucionamos. Pero claro, son especialidades, por mucho que diga Carlos que las médicas también, mucho más exigentes, ¿vale? Primero desde el punto de vista físico, por lo que acabo de comentar, estar de pie 12 horas, pues tela. Y luego pueden ser más exigentes también desde el punto de vista psicológico, porque hay mucho cirujano pues, que piensa que la residencia de cirugía tiene que ser un poco como la mili. Entonces vais a estar en media más machacados que en una especialidad médica. Una crítica que muchos hacen a las especialidades quirúrgicas es el hecho de que a lo mejor se pueden volver un poco monótonas, pero tenéis que saber que cirugía es sobre todo repetir. Para llegar a dominar una técnica hay que hacerla muchísimas veces y siempre la misma y de la misma forma, como si fuera un protocolo. Cuando seáis residentes de cirugía no os va a aburrir volver a ver millones de veces la misma cosa, porque vais a ver que lo vais dominando cada día más. Luego el tema de la hiperespecialización, que a veces nos dicen que solo valemos para eso. Eso es inevitable. Incluso dentro de cirugía general suele haber muchas secciones y un cirujano pues, suele elegir un aparato, un órgano, incluso solo una técnica. Eso es necesario por lo que acabo de comentar. Para llegar a dominar algo en cirugía hay que hacerlo muchísimas veces. Perdona que te interrumpa. Y a raíz de esto, pues claro, tener en cuenta que un cirujano hepatobiliopancreático, pues realmente al final solo sabe operar el hígado, las vías biliares y el páncreas. Pero cualquier especialidad médica, sobre todo las que tienen un gran cuerpo de medicina interna, pues siempre van a poder tener una salida haciendo guardias de urgencias, haciendo guardias de planta e interna, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, luego hay otra ventaja de ser cirujano, es esta, que los cirujanos somos más guapos. Salió este artículo, es un ensayo clínico que hicieron en el Hospital Clínic de Barcelona, publicado por el British Medical Journal. Demuestra de forma estadísticamente significativa que somos más guapos. Y no creo que teníais dudas viendo las fotos nuestras de antes, pero bueno, por si acaso. No hace falta ofender. A ver si te voy a poner a leer electros, ¿eh? No, bueno. Luego otro tema importante es el tema de las especialidades médico-quirúrgicas, ¿vale? Como tienen este nombre doble, pues mucha gente que está dudando entre un mundo u otro, pues cree que son la solución al dilema. Cuidado, porque no lo son. La mayoría de las especialidades médico-quirúrgicas suelen ser especialidades más médicas o más quirúrgicas, entre comillas, disfrazadas, ¿vale? Especialidades como urología u otorrino, por ejemplo, tienen mucho quirófano. Y por otro lado, por ejemplo, ojos o dermatología suelen ser más médicas. Eso claramente varía muchísimo dependiendo del hospital y del servicio. Entonces, si está entre vuestras opciones una especialidad como esta, tenéis que ir a preguntar y verlo bien. Porque, claro, los dos mundos a la vez, como podéis ver, imposible. Así que cuidado. Bueno, y para el final, las grandes olvidadas, que realmente no son olvidadas y por eso le hemos dedicado una diapositiva. Tal vez sean olvidadas porque viven ahí en el subsuelo y bueno, pero ciertamente son el eje central del hospital, ¿vale? La radiología, la anatomía patológica, la microbiología, la bioquímica, todos dependemos de ellos y nos interesa bien llevarnos con ellos. Siempre es bueno tener un amigo radiólogo, te va a salvar las castañas en cualquier guardia, ¿vale? Y son especialidades muy importantes y con mucha responsabilidad. Lo que dice un radiólogo, lo que dice un patólogo, normalmente va a misa, ¿vale? Y son especialidades complejas,
¿Qué perfil tienen las personas que tienen que hacer estas especialidades? Pues que no les guste tanto el contacto con el paciente continuo, que no les guste tanto la clínica, evidentemente, y que les guste su ambiente natural, que en este caso es el laboratorio o las salas oscuras llenas de pantallas con colores, ¿vale? Esos son los ambientes naturales donde trabajan estas especialidades, que también tienen una característica muy importante y muy interesante, que son muy investigadoras, ya que son la base científica, la base fisiopatológica de nuestra medicina, de la medicina que hacemos actualmente. Entonces, tanto sea para ellos mismos o en colaboración con otros servicios, son actividades con una gran, especialidades con una gran actividad investigadora, ¿vale? Tenerlo en cuenta que son una opción muy importante y tranquilas, ¿vale? Es el último punto importante. Especialidades muy tranquilas. Algunas de ellas no tienen ni guardias, como anatomía patológica, si no os gustan las guardias, ¿vale? Otras, a diferencia de anatomía patológica, como radiología, pues tienen guardias que a veces son bastante movidas, ¿vale? Muy bien, pues ya terminamos. Os damos la enhorabuena. Vuestra vida va a cambiar muchísimo a partir de ahora y sea cual sea la especialidad que vais a elegir, pues vais a ser muy felices porque ahora empieza lo mejor. Enhorabuena y un fuerte aplauso para todos vosotros por haber llegado hasta aquí.